Hola amigos del Reiki simpatizantes, hoy estoy aquí con un gran maestro, es Dokusho Villalba, es un Dai Osho, es persona muy venerable, dirige un templo budista que está en Requena y bueno, pues somos muy privilegiados porque él es una gran personalidad dentro del budismo en nuestro país, una persona privilegiada que ha hecho grandes méritos, ha superado grandes obstáculos para ir a Japón, indagar sobre el budismo zen y formarse. Desde el año 84 empezó su aventura y he pensado que sería su testimonio de gran valor para nosotros por el vínculo que se asocia con el maestro que originó el Reiki, el señor Mikao Usui, que muchas veces se le atribuye que fue monje zen y que estuvo 3 años en un templo zen antes de hacer el ayuno de 3 semanas. De esto también le hablaré al maestro Dokusho para aclarar algunos conceptos. Antes de nada, gracias maestro por estar aquí. Hola, bienvenido. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme a tu espacio. Bueno, un honor para nosotros tenerlo aquí. Cuéntenos qué es esto del budismo zen. El budismo zen es una tradición de despertar espiritual que tiene más de 2600 años de antigüedad, ¿no? Surgió históricamente con el Buda Sakyamuni en el norte de India, en el siglo VI antes de la era común, y después se expandió a China en el siglo VI de la era común ya, fue Bodhidharma, precisamente Daruma, ¿no? Quien se dice que legendariamente fue el primer patriarca o ancestro del Chan, que es la forma como los chinos conocían el Zen en China. Entonces estuvo en China, se convirtió en la principal escuela budista durante muchos siglos, y después en el siglo XIII, perdón, primero Eisai llevó una escuela Rinzai a Rinzai Zen, que es una de las escuelas, de las dos principales escuelas del Zen, a Japón, y fundó el monasterio Kenninji, del que hemos hablado antes, y unos años después fue el maestro Dogen quien viajó a China, se formó con los maestros chinos y regresó a su país llevando el Zen Soto, que es la otra gran escuela. Entonces el Zen se extendió en Japón durante muchos siglos, también siendo una de las escuelas más importantes budistas, y solo en el siglo XX, con el maestro Taisen de Shimaru, esta tradición viva ha llegado hasta Europa. Y fue con el maestro de Shimaru con quien estudié en París primero, después cuando él murió, pues fue cuando en el año 84 fui a Japón buscando a mi segundo maestro, el venerable, muy venerable Suyu Narita Roshi, con quien estuve estudiando varios años hasta que finalmente en el año 87 recibí la transmisión del Dharma, que quiere decir el reconocimiento por parte de un maestro del linaje de, pues, de la capacidad para crear comunidad y transmitir el Dharma del Zen. Bueno, Es fantástico. una escuela, perdona, he insistido en la historia, pero no he hablado de la esencia. Dentro del budismo, de todas las formas de budismo, es una escuela que se caracteriza por su devoción a la práctica de la meditación sedente, es decir, a la práctica que siguió el Buda histórico para alcanzar el estado de despertar, ¿no? Entonces, esa es una de las características del Zen, que es una vía directa, que es una vía, algunos le llaman abrupta, porque no se anda por las ramas, sino que va directamente a la esencia de las cosas. Y el sentarse en meditación es la base de una transformación profunda de las personas.
Hemos estado viendo algunas imágenes de Kenninji en Kioto, que es un templo que visitamos todos los años, que es un lugar precioso. Por ejemplo, los jardines de piedra, ¿nos podría describir cuál es el mensaje de un jardín de piedra cuando lo apreciamos, por ejemplo, en templos como el de Kenninji en Kioto, que hemos visto ahora unas imágenes? ¿Cuál es el mensaje que se oculta? ¿Por qué entramos en ese estado de paz profunda solamente con ver ese jardín? ¿Por qué entramos en meditación profunda algunos de nosotros cuando nos sentamos delante de esas piedras tan perfectamente armoniosas colocadas? Vamos a ver, si tú quisieras ser un jardinero, entonces tendrías que preguntarte cómo se consigue ese efecto, ¿no? Pero como simple usuario, yo creo que es suficiente con sentir la sensación y el estado en el que uno se encuentra. La experiencia es lo que cuenta, no la explicación, no tanto la explicación, ¿no? La experiencia es lo que cuenta. Entonces, si yo cuento cualquier cosa ahora y una persona lo retiene en su cabeza, la próxima vez que vaya a ver un jardín de este tipo, se va a estar acordando de las palabras que yo decía y eso le va a filtrar la experiencia directa de estar frente al jardín. Porque una de las cualidades de los Kare Sansui, que se llaman los jardines de roca y gravilla y arena, es que detienen el pensamiento discursivo. Y uno entra en un espacio inefable en el que no sabe cómo designar esto, pero siente lo que hay, siente la energía, siente el espíritu que hay presente, ¿no? Y eso es lo que cuenta, esa experiencia es lo que cuenta. ¿Qué diferencias hay entre budismo Zen, budismo Tendai o budismo Shingon? Que se escucha mucho y creo que es interesante aclarar que son diferentes tipos de budismo. ¿Por qué, por ejemplo, el Mikyo, dentro de la etiqueta de Mikyo, que sería lo que nos han transmitido como budismo esotérico japonés, estaría el Shingon y el Tendai, y en cambio el Zen parece que no entra de esta etiqueta? ¿Nos puede definir si esto es así y qué diferencias hay entre uno y otro? Bueno, en el poco tiempo que tenemos sería muy difícil hablar de las diferencias entre uno y otro. Hay que decir que las tres escuelas que han mencionado vienen de China, ¿no? Se crearon en China. Tiantai, la escuela Tiantai, la escuela Chan y la escuela del budismo esotérico. Fueron monjes japoneses que fueron a China, estudiaron la tradición en esos momentos y después la importaron a Japón. Es decir, que las escuelas Shingon y Tendai son las que primero entran en Japón, creo que alrededor del siglo 7, 7 8, y se convierten en las dos escuelas principales de Japón. Pero ya en el siglo XIII el budismo japonés se encontraba en un periodo de declive. Eh, Estas dos escuelas habían penetrado tanto en el aparato del Estado, en la aristocracia, que la familia imperial, digamos que se socializó tanto o se entró en la lucha de poder, por ejemplo, dentro de las distintas facciones, y esto fue haciendo que fueran declinando. Por eso en el siglo XIII había un periodo de crisis muy grande en el budismo, que fue revivificada por la introducción de las dos escuelas Zen, la Rinzai y la Soto, ¿no? Entonces, en toda la alta edad media, el Zen es la escuela que, digamos, más se extiende, más se populariza en Japón. A nivel doctrinal, pues cogen de referencia distintos aspectos de la enseñanza. En el budismo Tendai hay mucho estudio intelectual también. El budismo Shingon es el Vajrayana, el budismo tántrico japonés, fundado por Kobo Daishi. Entonces, en el Zen
no se busca ningún poder especial, no se busca ninguna cosa milagrosa o extraordinaria. De hecho, la práctica del Zen es tremendamente simple y sencilla, aunque muy profunda, y se basa en sentarse y en prestar una atención continuada en todo momento en la vida cotidiana. En el 1922 tenemos una persona muy importante para la comunidad de Reiki, que sería el creador de Reiki, el señor Mikao Usui. Se dice que este señor hizo un entrenamiento de 3 años en un templo zen de Kioto y luego se fue a una montaña llamada el Namayama a hacer un ayuno de 21 días. Parece ser que en esa época esta montaña era propiedad de la Tendai. Entonces, muchos de nosotros intuimos, porque cuando preguntamos en qué templo zen hizo el entrenamiento de 3 años, ningún japonés, ningún maestro japonés nos sabe decir la respuesta. Es como que o no nos lo quieren decir o esquivan la respuesta. Entonces, muchos de nosotros pensamos que no era un monje zen, que era un monje tendai. Es posible que después de 3 años una persona que ha estado interna en un templo zen haga un entrenamiento tendai de 3 semanas, por ejemplo, sin comer, ¿sería viable? O sea, ¿una persona puede estar practicando 2 tipos de budismo totalmente diferentes? Sí, 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 es muy posible. De hecho, los japoneses son mucho más sincréticos que nosotros, sincretistas. Ellos no tienen empacho desde la antigüedad y ahora en aprender de uno y de otro. Por ejemplo, en la tradición zen japonesa, el maestro que lo introdujo en Japón, Dogen, tenía como filosofía y como práctica sentarse solo en zazen, el estudio de los sutras y el comportamiento en la vida cotidiana. No hacían ritos, no hacían ceremonias, prácticamente. Fueron 3 generaciones después, el maestro Keizan Jokin, quien, aprendiendo del Shingon, introdujo toda una serie, todo un aparato ceremonial y ritual dentro del Zen, que es el que seguimos hoy día. Así que puedes ver cómo incluso nosotros recitamos dharanis, recitamos fórmulas mágicas, no mágicas, sortilegios, podríamos decir, sutras, y todo eso vino de la escuela Tendai y algo del Shingo, sobre todo del Shingo. Así que sí es posible eso no sería nada extraño. Bien, pues otra pregunta sería que he escuchado en mis indagaciones que en el antiguo Japón, antes de la Segunda Guerra Mundial, los hombres era habitual que en esa última etapa de su vida se hiciesen monjes para así alcanzar la iluminación. ¿Es eso cierto? Bueno, no sé si para alcanzar la iluminación, pero por lo menos para tener una vida más sosegada y más con sentido, ¿no? Más profunda. Sí, eso sigue siendo así todavía, sigue siendo actualmente, no solo en el Japón antiguo. Ahora, por ejemplo, eh, los templos zen japoneses tienen un grave problema generacional, porque como aquí la Iglesia Católica, ¿no? Porque las nuevas generaciones están dando la espalda a la tradición zen. Entonces se encuentran los templos que se están vaciando y están quedando vacíos con el deterioro que esto supone. Y una manera de mantenerlos vivos está siendo de nuevo que personas jubiladas ingresen como monjes y pasen su vida de jubilado en los templos, ¿no? Y eso está sucediendo hoy día, ¿no? Está sucediendo hoy día, porque así entregan su paga de jubilado al templo, el templo se sostiene y lo sostiene a ellos y se produce un sostén mutuo, ¿no? ¿Hay más devotos occidentales del budismo zen que japoneses?
Yo no sé en número, pero a ver, en Japón los devotos zen son fieles, son creyentes, son parroquianos, como aquí. ¿Ah? No, por lo general no son practicantes del Dharma, no, no practican meditación. Eso en Japón está considerado como un asunto de monjes, ¿no? Es cierto que hay algunos laicos que practican meditación, pero muy pocos. Mientras que en Occidente lo que más nos interesa del Zen no es tanto su aparato ritual ni su aspecto de religión social, sino precisamente la sabiduría antigua y la experiencia de la práctica de la meditación. Entonces, en ese sentido, es segurísimo que en Occidente hay muchísimos más practicantes de la meditación zen que en Japón. Y con el tiempo, los japoneses que quieran estudiar el zen, en un par de generaciones, tendrán que venir a buscar a maestros occidentales. Tendrán que venir al templo de budista de Requena. Bueno, esta es una posibilidad, hay otras muchas. Hacerse monje es algo que requiere un compromiso. Estamos hablando que hay que hacer una serie de promesas y hay unas obligaciones. ¿Nos puede decir cuáles son los requisitos para una persona hacerse monje de budismo zen, por ejemplo? Bueno, digamos que las condiciones no son uniformes en todas las comunidades zen del mundo. En Japón se dan unas condiciones, en Occidente según qué maestro y según qué sangas o comunidades se dan otras. Yo te puedo decir las que nosotros exigimos, son 3 años de formación como novicio mínimo. En esos 3 años se hace voto de castidad, de celibato, se hace voto de pobreza, en el sentido de que si alguien tiene posesiones y quiere hacerse monje, novicio, debe desprenderse de todas sus posesiones y quedarse sin nada, y voto de obediencia al abad, ¿no? Son los 3 votos clásicos. Entonces, durante 3 años sigue un entrenamiento, una formación intensiva, y después, cuando ya recibe la ordenación de monje al cabo de los 3 años de entrenamiento, tiene la opción de hacerse sacerdote laico, en el sentido de volver a la vida social, casarse incluso, tener una familia, dedicándose principalmente al zen, o seguir con los votos del monacato en un monasterio, en una vida pues monástica con otros monjes. Existe esa opción, ¿no? Esa es nuestra manera, que se acerca mucho a la forma antigua tradicional. Actualmente en Japón, por ejemplo, los monjes zen son los hijos de los maestros zen. Se produce una transmisión por familia, porque el templo zen en Japón se ha convertido en una especie de patrimonio familiar. Entonces, el hijo mayor sucede al padre, tenga vocación religiosa o no tenga, porque de alguna forma ese es el negocio familiar, ¿no? Entonces recibe la ordenación y después tienes que hacer una formación en un monasterio de formación de 1 año, de 2 años, quiera o no, a gusto o a regañadientes, porque es la única manera de conseguir el título que le permitirá después ser abad de un templo zen y dedicarse, pues como hacen la mayoría de los monjes zen japoneses, a oficiar ceremonias para los laicos, ¿no? Son estilos de vida completamente distintos. Bueno, todo un gran entrenamiento, 3 años. Pero yo sé que en Requena podemos hacer entrenamientos más suaves, por ejemplo, de unos días. Cierto es que sin necesidad de hacerse monje podemos disfrutar de la meditación y de esa conexión con nuestra parte divina. Claro, esto es un templo abierto a todo el mundo. De hecho, el 98% de los practicantes que vienen aquí son laicos. Los monjes son minorías, una pequeña minoría, porque requiere mucho sacrificio y mucha entrega, ¿no? Entonces, sí, organizamos
retiros de introducción a la meditación, al Zen, regularmente. Hay como, al cabo del año tendremos como 14 o 16 retiros, a veces 2 por mes. Y otras muchas actividades más en el ambiente laico y del mindfulness, como es la formación en atención plena o mindfulness, siguiendo modelo de tradición budista, ¿no? No tanto el mindfulness occidental, sino un mindfulness con muchas raíces en la tradición budista. Y cada año pasan cientos de personas por el templo. Sí. Muy interesante. ¿Nos podría decir estos símbolos que tenemos en pantalla, que a veces se han asociado como los símbolos más ancestrales para mover las energías? Aquí este es uno que podemos apreciar, por ejemplo, entre muchos otros lugares del Japón antiguo, en el templo de Kenninji. Hay una sala donde encontramos un kakejiko extendido, donde están estos tres dibujos, el cuadrado, el triángulo y el círculo. ¿Nos podría explicar qué quieren decir estos símbolos y cuál es su origen? Yo no lo sé exactamente, no sé de dónde han surgido estos símbolos dentro de la tradición Zen, pero yo creo que se refiere a la interdependencia de los 4 elementos. El cuadrado es la tierra, el triángulo es el fuego, el círculo es el agua y el éter es el que no está representado porque es el espacio vacío que los envuelve a todos, ¿no? Entonces, el aire o el éter. Entonces, es la interdependencia de, de todos los elementos de la naturaleza, como en la naturaleza son necesarios estos elementos para que se dé la vida, ¿no? Muchas gracias. ¿Nos podría hacer una bendición a todas las personas que estamos viendo este programa y que estamos aquí presentes? Bueno, si tenéis paciencia, Yemmen yoku ganon gyo ganze namu butsu yo butsu hui injo butsu enbu poso enjo raku ayo yonen ganze Ombo nenganse onnen yoshingi nennen furishin. Es la estrofa corta del Bodhisattva canción de la gran compasión. Evoca la compasión. Si cada pensamiento es un pensamiento que surge de la mente única. Cada respiración es una respiración que se produce en la mente única. Cada día mi pensamiento está en Canceón, cada día mi pensamiento es la mente única. La mente única es la unidad de toda la vida y de todo el cosmos. Muchas gracias por esta bendición. Fantástico. Otro tema sería, así para concluir, Gasho, ¿qué connotación tiene unir las manos? Gasho es, como sabéis, en Japón es una fórmula de respeto muy importante, pero no es originalmente japonés. En China también su origen está en la India, ¿no? Ese representa el unir las dos polaridades. Las dos polaridades hecha unidad. Es el símbolo de la unidad. Cuando yo te hago gacho, Anjali, que se dice, se le llama Namaste en India, al unir los dos extremos de toda contradicción, de toda polaridad, y al saludarte así estoy diciendo, yo soy otra parte de ti, tú eres otra parte de mí. Los dos somos como estas dos palmas que se juntan formando una sola cosa, ¿no? Por eso en Japón se le hace gacho no solo a las personas, también a las rocas, a los árboles, a los paisajes, a las montañas, a los valles, porque nuestra vida es unidad con todos los seres vivientes. Bueno,
pues muchas gracias por sus palabras, gracias por su contribución, por la bendición que nos ha otorgado y espero que tenga una larga vida auspiciosa y que pueda dar ese mensaje de luz a millones de personas como lo está haciendo por muchos años. Muchísimas gracias a ti, Joan. Que vaya todo bien con tu programa y con tu práctica de Reiki. Hasta Muchas la vista. gracias. Hasta pronto.